Bueno, pues hoy toca reflexionar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia. Es más, algunos creen que con este acontecimiento se inicia como tal la Iglesia. Estamos hablando del fenómeno de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo por parte de los apóstoles, que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Hasta aquí vamos a reflexionar en el día de hoy, empezando con una pregunta muy básica, que probablemente muchos de vosotros ya sepáis la respuesta, pero no está mal nunca formularse estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el día del Pentecostés? Es un nombre griego que se usa para denominar una fiesta judía conocida en el Antiguo Testamento como las fiestas de las semanas. Lo podemos leer en Levítico capítulo 23 y en Deuteronomio capítulo 16. La palabra griega significa 50 y se refiere a los 50 días que han pasado desde la fiesta de la Pascua hasta las fiestas de las semanas. En la fiesta de las semanas se celebraba el fin de las cosechas de grano y según la tradición judía, Moisés también recibió la ley en un día como este. Como ya podréis comprender, varios predicadores y teólogos hacen una especie de contraparte en el momento en el cual Moisés recibe la ley, en un día de Pentecostés, y cómo los discípulos de Jesús reciben el Espíritu en otro día de Pentecostés. Hasta cierto punto puede ser una coincidencia o quizá haya un mensaje detrás. El problema es, al menos desde mi perspectiva, algunas veces lo he leído o lo he escuchado, que llega un momento en el cual se intenta dividir demasiado el tiempo de Moisés con el tiempo de los discípulos de Jesús, especialmente marcando como una especie de era de la ley y una especie de era del Espíritu. Bajo mi punto de vista, yo entiendo que la ley sigue adelante, por supuesto no con el mismo significado con el cual se dio en el Antiguo Pacto, pero está allí. Y por otro lado, el Espíritu de Dios estaba trabajando en el pueblo durante el Antiguo Pacto. Por tanto, cuando hay ciertos teólogos que empiezan a dividir los tiempos, bajo mi punto de vista entiendo que están diciendo cosas que las Escrituras creo que no están diciendo. Dicho esto, teniendo en cuenta el Nuevo Testamento, Pentecostés representa el cumplimiento de la profecía de Joel. Ya sabéis esa conexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que debemos hacer siempre como cristianos. Concretamente la profecía que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Joel
versículos del 8 al 32, que luego más adelante Pedro, el apóstol Pedro, citará en su discurso, pero ya llegaremos allí el domingo. Por supuesto, Pentecostés también representa el cumplimiento de la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Y también, para varios cristianos, el comienzo de la historia de la Iglesia como tal. Esto también puede ser discutible para algunos. ¿Es la Iglesia lo mismo que el pueblo de Israel? ¿Son parecidos? ¿Están separados? ¿Están conectados? Son discusiones que los teólogos se hacen a la hora de evaluar la historia del pueblo de Dios. El acontecimiento de Pentecostés en Hechos capítulo 2 parece también una especie de alusión a la última cena que celebraron los apóstoles en Jesús, ya que los discípulos estaban en el piso de arriba de una casa y quizá era la misma casa donde se reunieron con Jesús para celebrar la Pascua. No sé si esta pregunta os la habéis hecho alguna vez. Hubiese sido interesante saberlo, ¿no? ¿Os imagináis que en el mismo lugar donde Jesús compartió el pan y el vino y celebró la Pascua antes con sus discípulos fue el mismo lugar donde los discípulos estuvieron orando unánimemente y donde llegó el Espíritu Santo? No se sabe. Es más, es cierto que en el momento de la última cena parece ser que solamente estaba Jesús con los 12, incluido Judas, que se fue ya después. Sin embargo, ya lo hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 15, el autor nos aclara que no estaban reunidos los 12, estaban las mujeres, entre ellas además la madre de Jesús, y que en general el número de personas que estaban congregadas allí en esa casa, en ese aposento alto, era de alrededor de 120 personas. Yo la verdad que me inclino porque estas 120 personas estuvieron durante el acontecimiento de Pentecostés. Tampoco sé si habéis pensado esto alguna vez. El acontecimiento de Pentecostés pasó solamente con los 12 apóstoles, quitando ya a Judas y poniendo a Matías, o pasó con los 120 discípulos que estaban allí. Es una pregunta interesante. Y claro, si pensamos en todo esto, pues quizá era otra casa, porque no es lo mismo una habitación donde habían 12 personas que una donde entran 120. Pero también es cierto que muchos de nosotros estamos de algún modo, ¿verdad?, influenciados por el arte y pensamos, nos imaginamos ese aposento alto donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos con el famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Pero no tiene por qué haber sido así la casa. Podría haber sido mucho más grande. Pues no lo sabemos, hermanos. Hubiese sido muy interesante, desde luego, que la misma casa donde Jesús compartió el pan a Judas para señalar quién era el traidor, fue luego la misma casa donde los 120 congregados, orando durante días, escucharon por parte de Pedro que era necesario sustituir a Judas y decidir entre Justo y Matías quién iba a ocupar su lugar. Al igual que hubiese sido interesante saber que en ese mismo lugar el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Dicho todo esto, el autor, a partir del versículo 2, nos remarca ciertos fenómenos de la naturaleza que determinan lo que va a acontecer. Los elementos del viento y el fuego aparecen en escena. Dice, de repente, versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Cuando pensamos en estos elementos que entran en escena, ya sabemos, al menos si hemos leído tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, que son elementos muy usados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para referirse al Espíritu Santo, ¿verdad? El viento es un elemento que representa la vida y el poder en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo se asocia de forma más directa, además, con el Espíritu. Todos recordamos el famoso texto de Juan capítulo 3, versículo 8, donde Jesús le enseña en privado por la noche a Nicodemo que el Espíritu es
como un viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Que sopla donde quiere, y que así es todo el que ha nacido del Espíritu. Algunos consideran que así como Adán recibió el aliento de vida física por parte de Dios, ahora es el segundo Adán, o sea, Cristo, el que envía ese aliento de vida espiritual a sus discípulos, es decir, el Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Padre. En relación con el fuego, porque ya hemos tratado brevemente el viento, está claro que el fuego representa poder, santidad, juicio, castigo, purificación, y que se hace varias alusiones tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Quizá el más recordado por todos es cuando Juan el Bautista anuncia que él bautiza con agua, pero que viene uno mayor que él, que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vemos, hermanos, que todo este estruendo y ráfaga de viento comienza a manifestarse cerca de la casa hasta que entra dentro de la misma donde estaban los discípulos, y al entrar en ella se aparecieron como lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Cada uno, versículo 4, fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, conforme el Espíritu les daba la capacidad de hacerlo. Parece ser que este suceso pasó para que todas aquellas personas que estaban cerca de la casa se quedasen, por un lado, asombrados por ese viento tan raro, ese estruendo fuerte, luego por cómo ese viento con forma de lenguas de fuego se metió a una casa, y luego al ver que las personas que estaban en esa casa eran los discípulos de Jesús y que además hablaban en diferentes idiomas, y que todo ese acontecimiento estaba bien atado, no se había dejado nada al azar, porque por coincidencia, justamente, muchos judíos que habían nacido en otros lugares estaban allí, cerca de esa casa en Jerusalén, y escucharon todas esas lenguas, y coincidentemente eran las lenguas maternas de estos judíos. Un paréntesis, al menos a mí me pareció importante. Como digo, entendemos que aquí no solamente estaban los 12 apóstoles unánimes, sino 120 aproximadamente. Y que en esta cantidad de 120 personas estaban mujeres también, y entre ellas María, la madre de Jesús. No he leído en profundidad qué es lo que piensa la Iglesia Católica al respecto, pero afirmar que María, la madre de Jesús, experimentó Pentecostés es un asunto muy relevante, porque quiere decir que María, al igual que los demás discípulos, necesitaba recibir el Espíritu de Dios. Necesitaba que la promesa del Padre se cumpliese también en ella. Y por tanto significa que la madre de Jesús no estaba en ningún momento a la misma altura que Jesús, que es como lo pone la Iglesia Católica. María, al igual que otros discípulos, necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Y aquí lo experimentó. Siempre y cuando entendamos que aquí no solamente estaban los 12 apóstoles, sino que estaban los 120. Y yo pienso que es así por cuanto todo el rato Lucas enfatiza y reitera que estaban juntos, que compartían, que oraban, que estaban unánimes. Entonces me resultaría raro que después de tantos días que estaban así, esperando que se cumpliese la promesa del Padre después de la ascensión de Jesús, en un momento determinado dijesen los 12 a los otros 100 o lo que sea, porque no se sabe si realmente eran 120, oye hermanos, iros más allá, que creemos que este día va a pasar algo diferente. No lo creo. No creo que los 12 hubiesen dicho eso al resto de personas que estaban allí. Todos estarían juntos, todos eran discípulos de Jesús, todos creían en Jesús y todos estaban esperando que se cumpliese la promesa del Padre.
Como digo, nada fue dejado al azar y muchos judíos que estaban cerca de la casa en Jerusalén se quedaron asombrados por todo lo que estaban viendo. Estas multitudes que estaban no solamente viendo, sino escuchando las proezas de Dios en sus lenguas maternas, no sabían qué pensar de todo lo que estaba ocurriendo, no sabían cómo explicarlo. Y como contraparte, Lucas nos muestra en el versículo 13 que un sector de toda esta multitud que estaba viendo y escuchando el acontecimiento de Pentecostés, al no saber explicar qué es lo que estaba ocurriendo exactamente, se inclinaron por burlarse y afirmar que los discípulos de Jesús estaban borrachos. Sin embargo, como ya veremos al principio del texto que se va a leer el domingo, eran las 9 de la mañana. Y esa es una de las razones por las cuales Pedro dice, no, aquí no hay ninguno que esté borracho. Son las 9 de la mañana. Pero no sabían explicar por qué estaban escuchando a unos galileos hablar en tantas lenguas. Curiosamente, hoy en día existen supuestas iglesias donde se dejan llevar por una experiencia, supongo que esto lo habréis escuchado, que ellos denominan embriaguez o borrachera espiritual. ¿Lo habéis oído algunos? Por ahí me dicen que sí. Sus líderes invitan a sus iglesias a que imiten actitudes de llenura del espíritu, que caminen tambaleando, que empiecen a balbucear palabras sin sentido para que así empiecen a hablar en lenguas, que se tiren al suelo y cosas de ese estilo para de algún modo dejarse llevar por el espíritu. Desde luego el ser humano quiere hacer en sus propias capacidades lo que solo el espíritu puede realizar cuando quiera, donde quiera y en las personas o iglesias que quiera. Dicho todo esto, es inevitable, al menos para mí, al leer Pentecostés y ver cómo algunas iglesias actúan hoy en día, no solamente con este caso, sino con otros que luego voy a decir, para mí es inevitable no relacionar Pentecostés con la Torre de Babel. Ya sabéis que no hay nada nuevo bajo el sol. Y en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, leemos lo siguiente. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Muchos detalles hay aquí que podemos emplear para hacer esta comparativa entre Pentecostés y la Torre de Babel. Por un lado están los discípulos de Jesús unidos, juntos, orando en comunión, obedientes al Señor. Fueron con Él
vieron la ascensión, el Señor Jesús les dijo que volviesen a Jerusalén y que allí recibirán el cumplimiento de la promesa del Padre. Ellos obedecieron, volvieron a Jerusalén y allí se quedaron, esperando. Por otra parte, vemos en la Torre de Babel, según las Escrituras, a toda la humanidad congregada en un solo sitio, llamado Sinar, Babel, Babilonia. Y en este caso, ellos se congregaron en un solo lugar, desobedeciendo a Dios. Porque debemos de recordar, aquí por supuesto todavía no existía Abraham, pero sí existía la orden de Dios dada a los padres, a Adán y Eva, de que debían llenar toda la tierra, ir a todas partes del mundo y sojuzgarla, ¿verdad? Eso lo recordaréis en Génesis capítulo 2. Era una orden de Dios. Y sin embargo, aún ya habiendo pasado el diluvio, la humanidad, en vez de obedecer a Dios, llenar la tierra, sojuzgarla, ser responsables ante su Creador, no lo hicieron. Decidieron entre ellos cavilar, conspirar y crear una ciudad en un solo sitio, construir una torre y construir un nombre para ser reconocidos y para estar por encima de todo. En otras palabras, el acontecimiento de la Torre de Babel es un ejemplo más del egocentrismo del ser humano, de la desobediencia del ser humano. Seguimos. Los discípulos de Jesús estaban en Jerusalén, estas personas estaban en Babilonia. Ya sabéis esas comparaciones entre Jerusalén y Babilonia, que incluso aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Babilonia por un lado, la gran ramera, y por otro lado, la nueva Jerusalén. Esto no está puesto al azar. Hay mensajes detrás. Vemos que estos discípulos, que esperaron unánimes, obedientes, llegado el momento de Dios, el Señor cumplió su promesa en ellos, les llenó del Espíritu Santo y hablaron en diferentes idiomas, no como una especie de señal para ellos mismos, una muestra de desorden espiritual, sino con una utilidad clara. Hacer ver a muchas personas que no eran creyentes, que eran judíos de diferentes naciones, que el Señor estaba trabajando en medio de sus discípulos, inaugurando su iglesia con el poder de su Espíritu. Por otro lado, vemos a estas personas que ya habían construido esa ciudad, estaban construyendo esa torre, y Dios, al ver la maldad del ser humano, envía confusión a esas personas. Y como todos eran de una misma nación, un mismo idioma, un mismo sentir, pero para hacer el mal, el Señor no solamente les da diferentes idiomas para que entre ellos no se entiendan y así no puedan seguir cavilando, sino que además los esparce por toda la tierra. Dicho todo esto, creo que queda claro que cuando el ser humano quiere hacer cosas supuestamente buenas, las hace con un fin perverso. Y eso nosotros, como creyentes, como personas que nos congregamos y que escuchamos de la palabra de Dios, debemos analizarlo detenidamente. Sé que ya lo he comentado en otras ocasiones, pero para mí una iglesia que no forma parte de la misión de Dios no es muy distinta de aquellas iglesias que hacen muchísimas cosas buenas, muchísimas actividades, pero que no lo hacen porque Dios les haya mostrado que debían hacerlas. Las hacen para callar sus conciencias, para llenar sus agendas, para sentirse bien entre ellos y decirse:
qué buen trabajo estamos haciendo, qué buena obra social estamos realizando en el barrio. O a saber qué hará cada iglesia. Y por supuesto el matiz de todo esto que digo es que no estoy diciendo que esté mal hacer obra social, no estoy diciendo que esté mal hacer actividades dentro de la iglesia, por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero cuando hacemos actividades, planes evangelísticos, acción social, etcétera, etcétera, y lo hacemos simplemente porque creemos que es bueno, y en efecto lo es, pero no es lo que Dios nos está mandando, estamos haciendo mal. Porque lo estamos haciendo para sentirnos mejor nosotros. Lo estamos haciendo para justificar nuestra identidad religiosa. No porque estemos obedeciendo al Padre. Y fijaos cómo se puede confundir ese detalle, hermanos. Como el trigo y la cizaña. A veces podemos llegar a ver iglesias, pastores, directores de alabanza, cantantes cristianos, y qué bonito la iglesia, qué grande es, cuántos hermanos hay, cuántas actividades hacen, qué conciertos más multitudinarios realizan, pero quizá detrás de toda esa parafernalia no está Dios. Simplemente el deseo de hacer cosas, crearse un nombre por encima de otros. En definitiva, lo que las personas que construyeron la Torre de Babel tenían en su corazón también. Qué bueno, hermanos, que estos discípulos de Jesús, ellos, con todo lo que habían recibido del Señor Jesús, hermanos, podrían haber creado una de las mejores sectas de la historia. Lo podrían haber hecho. En sus propias fuerzas humanas, en su propia sabiduría humana, podrían haber manipulado a mucha gente. Podrían haber conseguido muchas cosas. Pero todas aquellas cosas no hubiesen permanecido a lo largo del tiempo si no está el sello del Espíritu Santo en cada una de esas acciones y personas que se convierten. Porque cuando una persona evangeliza, realiza una buena acción, predica, y esa persona no está siendo usada por el Espíritu de Dios, todo lo que está haciendo es mero intelectualismo, sentimentalismo, pérdida de tiempo, vanidad. Pero si la persona está actuando en conciencia delante de Dios, obedeciendo al Padre, y el Espíritu está trabajando a través de esa persona, las cosas cambian. La gloria de todo eso que se está haciendo es para Dios, no para esa persona. La iglesia está siendo instrumento de Dios y no un club social. O una iglesia de una empresa o de una familia de renombre. Y eso no es lo que quiere Dios. Y desgraciadamente existen esas manifestaciones, esas realidades hoy en día. Por supuesto, en Génesis capítulo 11, como dije antes, no existía Abraham todavía. Pero con Abraham, esa orden de llenar toda la tierra, sojuzgarla, recibió un significado muchísimo más profundo. En ti serán benditas todas las naciones. Vosotros tenéis que ir y ser de bendición a todas las naciones, pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, en vez de obedecer ese mandato de evangelización, de misión de Dios, en vez de ir a todas partes, fueron de tropiezo en varias épocas de la historia de Israel para otras naciones. En vez de hablar y anunciar las virtudes de aquel que nos apartó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, empezaron a monopolizar la fe, gestionarla a su manera y volverse religiosos. Qué bueno que había un Mesías,
Qué bueno que el Señor tenía un plan por encima del pueblo. Pero no solamente eso, hermanos, sino que vemos que al final el Señor es el mismo siempre. El Señor no cambió de estrategia. Con estos discípulos, aproximadamente 120 personas que creían en Jesús y estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Padre, con ellos les mandó la misma orden que a los descendientes de Adán, que a aquellos que vinieron después de Abraham. Ellos debían ir a todas partes a anunciar el Evangelio de Cristo. Y el que el momento de la venida del Espíritu Santo sea caracterizado por las lenguas, marca las directrices de cómo debe compartirse el Evangelio. De que la palabra de Dios es para todo el mundo, para todo aquel que quiera creer en Jesús y ser salvo, sin hacer acepción de personas. No cambia el sentido profundo de Dios, sigue siendo el mismo, solo que ahora es personal. Ahora ha enviado a su Espíritu en el cumplimiento de la promesa para que actúe a través del ser humano, porque ya se quedó más que demostrado que el ser humano por sí mismo no puede obedecer a Dios, no puede cumplir la ley. Y por eso, pese a ser pecadores, Cristo nos ha redimido en su sangre, nos ha perdonado, nos ha justificado y nos ha hecho sus hijos. Por tanto, hermanos, qué bueno leer este gran acontecimiento de Pentecostés, que, como he dicho, para varios teólogos, no todos, supone el inicio de la historia de la Iglesia. Pero independientemente de que el inicio de la historia de la Iglesia fue aquí, o fue cuando Jesús se bautizó, o fue cuando Abraham recibió la promesa, o fue cuando el Señor constituyó a Adán y a Eva, independientemente de esa discusión histórico-teológica, nosotros sabemos que Dios siempre está al control, que Dios siempre es el mismo y que Él espera que salgamos afuera. Que todo aquello que recibamos de gracia, lo demos de gracia. Que no nos lo quedemos, que no lo enterremos allí, que no envejezcamos aquí con nuestras tradiciones y nuestras actividades hasta que ya no haya más niños y jóvenes y la iglesia se tenga que cerrar, sino que salgamos afuera en todos los sentidos, no solamente en el literal. Que salgamos afuera de nuestra zona de confort. Que aprendamos tanto de las Escrituras, que estemos lo suficientemente formados para leer libros, consultar materiales de personas que no son creyentes y hacerlo para ganarlos para Cristo. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Pablo citó a poetas gentiles para dar testimonio del Evangelio de Jesús en Atenas. Y lo hizo porque él conocía bien las Escrituras. Si tú a un neófito, a un nuevo creyente, a una persona que no sabe ni siquiera dónde está Malaquías, le empiezas a hablar sobre todas las ideologías, movimientos y creencias que hay en el mundo, se va a perder. Pero cuando crecemos en nuestra fe, profundizamos en la palabra de Dios, llegará un momento en que nuestra madurez nos permitirá investigar otras líneas de pensamiento y poder contactar con otras personas. No para perder el tiempo, no para caer en la vanidad, ni tampoco para caer en ese sincretismo o en esa especie de, vamos a decir, tolerancia
que algunos cristianos desgraciadamente han caído. Personas que con el fin de llenar sus iglesias o creer que están consiguiendo que otras personas crean en Dios, llegan a afirmar: Dios está en todas partes y todas las religiones llevan a Dios. Porque hay personas que han caído en esas mentiras, en ese llamado ecumenismo. Y eso no es así. Pero siempre, hermanos, debemos hacer toda esta labor en el poder de Dios. Y qué bueno que sea así, porque nosotros somos débiles, nosotros somos ignorantes, nosotros somos de doble ánimo. Nos cuesta perseverar, nos cuesta estudiar. Pero si somos del Señor, su Espíritu nos va a ayudar, porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Porque Dios pudo haber escogido a Egipto, pero escogió a Israel, un pueblo pequeño, humilde, débil. Y del mismo modo, la iglesia también es un punto muy pequeño en el mundo. Pero si está conectada con Dios, en comunión, unánimes, el Espíritu de Dios hará grandes cosas a través de su iglesia. Así que confiemos en que formamos parte de su familia y en que somos canales de su gracia. Amén.